Shalom, Boker Tov. Muy bendecido día, mis amados Ajim Be'ahayot de la Kehilá de Yehoshua. Hermanos y hermanas, bendiciones abundantes hoy en este día. ¿Quién les habla? Eso a su hermano José Antolín Meléndez de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, la estación con el Ruach, desde aquí en Congregación Bethesda. Bien, mis hermanos, bienvenidos a este su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torah. Aleluya, bendecimos al Eterno porque continuamos charlando bajo el tema Yeshua en el Bamidbar. Yeshua en el desierto. Amén. Y bueno, andamos ahí por el capítulo 4 del Evangelio, la Besora según Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 4, para gloria del Abacados. Pero antes de entrar a este tema, vamos a enviar saludos y bendiciones a través de las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Espíritu, a nuestro amado Morea Jaro Morales y su amada esposa, la Mora Araceli de Morales. A cada uno de los que nos sintonizan hoy por Radio Shalom, la estación con el Ruach, y a cada uno de los que nos siguen a través de las diferentes plataformas en las redes sociales. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis amados, y así también para todo el cuerpo de Morim Bemorot en la Keilah de Joshua, y a cada uno de los Talmidim de Talmidá ahí en lo que es el Instituto de las Raíces Hebreas de la Keilah de Yehoshua. Bien, mis amados, pues quiero invitarles ahí a lo que es el Sefer de Matitía, Evangelio según Mateo, capítulo 4, lo que dice el verso 1. Entonces Yehoshua fue llevado por el Ruach HaKodesh al Bamidbar, al desierto. ¿Con qué motivo? Para ser tentado por Hasatán. Para ser tentado por Hasatán, por el adversario. Como estábamos checando la semana pasada, ese Hasatán siempre buscando la forma de hacer caer a los Ben Elohim, a los Benei Elohim, los hijos del Eterno. Siempre anda buscando el Hasatán cómo ser tropiezo, y bueno, siempre anda buscando cómo estorbar a la obra de Abacados en la vida de los seres humanos, en la salvación de las almas. Es tremendo ese Hasatán. Dice, para ser probado por Hasatán. En lo que es el Lashon Kadosh, el lenguaje santo en el hebreo, para ser pasado por Nisianot, por tentación. El enemigo tentando, el enemigo buscando la forma de hacer caer a nuestro amado Mashiach Yehoshua, intrépido ese Hasatán. La palabra Nisianot, como bien vimos, se deriva de la palabra Nasá, que significa olvidar o descuidar. Entonces, ¿qué quería hacer el Hasatán? Que Mashiach se olvidara o descuidara la bendita Torah. Pero él mismo es la Torah y la Torah viviente. Entonces, por eso decimos que el Hasatán, muy intrépido, muy atrevido, muy aferrado, Nisianot, se deriva de la raíz hebrea Nasha, que significa olvidar o descuidar. Y esto es lo que el enemigo quiere hacer con nuestro amado Mashiach Yehoshua en esto que estamos leyendo. Pero también es lo que quiere hacer en la vida de cada uno de vosotros, en tu vida y en mi vida. Hacernos olvidar de las promesas del Eterno, hacernos descuidar los mitzvot, los mandamientos del Eterno, y bueno, robarnos la bendición de caminar conforme a Jehová Sebaot nos lo pide. La palabra Nisianot se utiliza en el contexto de la bendita Torah para describir el olvido o la negligencia con relación a los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas de la bendita Torah. Todo lo que han guardado nuestros antepasados del bendito pueblo de Israel. La negligencia, el olvido o la negligencia. De tal manera que el enemigo siempre busca que no hagamos las cosas diligentemente, y hay una maldición. Maldito aquel que no hiciere diligentemente o que hiciere negligentemente la obra del Abacados, la obra para lo que hemos sido llamados usted y yo. Entonces aquí en particular podemos ver que la palabra Nisianot se utiliza
Lo encontramos en el libro de Devarim, en lo que es ahí en la bendita Torah, Deuteronomio, en el capítulo 4, verso 9, cuando le advierte al pueblo de Israel sobre la importancia de recordar y cumplir los mitzvot de Jehová y no olvidarlos. Como dice, cumplirlos a cabalidad y no olvidarlos. Tenemos dos conceptos ahí juntos: cumplir con cada mandamiento y no olvidar de cumplir. En de resumen podemos decir que la palabra Nisianot se refiere al olvido o a negligencia con relación a la obediencia a los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas del eterno Jehová Sebaot dado al pueblo hebreo a través de Moisés. Ser tentado también lo encontramos en lo que es el griego, pero nos gusta más el término hebreo porque estamos utilizando o estudiando la raíz hebrea de nuestra emuná. Pero la palabra griega también significa eso, probar o intentar probar. Y cuando aquí en el Brit Hadashah encontramos esta parte, el Eterno, y lo podemos ver tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, cuando está tratando con algún hombre, un personaje del Tanaj o del Brit Hadashah, solamente significa eso, que el Eterno está permitiendo que sea pasado por prueba, que sea tentado por el Hasatán, con la intención de hacer olvidar los mandamientos, de hacer olvidar las promesas y que se descuide lo que es la Kedushá, la santidad. En Bereshit Génesis, en el capítulo 22, verso 1, podemos encontrar que el Eterno probó o permitió que fuese probada la emuná, la fe de Abraham. En otras palabras, su fe pasó por una prueba muy fuerte, pero salió aprobado Abraham. También lo podemos ver ahí en Devarim, en Deuteronomio, lo que es la bendita Torah, en el capítulo 8, verso 2, cuando el Eterno dice a través de Moshe: ustedes recordarán todo el camino por el cual Jehová los ha traído por estos 40 años en el Bamidbar, en el desierto. Los ha humillado, los ha probado. ¿Con qué motivo? Para saber lo que había en su corazón, para saber si iban a obedecer sus mandamientos, si los iban a guardar, los iban a poner por obra, sí o no. Ese es el propósito del Bamidbar. Y a eso mismo fue llevado nuestro amado Mashiach Yehoshua. Es por eso que se menciona que Yehoshua fue probado en todo, mas vencido en nada. Bendito sea su nombre. Pero en su mayoría, o en su mayor parte, aquí en lo que es las Sagradas Escrituras, esta palabra se usa o se ha usado en un mal sentido, hablando del término griego, probar o tentar. Y significa atraer, solicitar o provocar al pecado. Así pues, por lo tanto, podemos darnos cuenta por qué se le ha puesto nombres al Hasatán como el maligno, como el tentador. Eso lo podemos encontrar ahí aquí donde estamos, aquí en Mateo capítulo 4. Pero mire lo que dice el verso 3. Cuando nos dice, el tentador vino a él. ¿A quién se refiere? Al Hasatán. El tentador vino y le dijo: si eres el hijo de Elohim, ordena que estas piedras se conviertan en pan. En consecuencia, a ser tentado, aquí debe de entenderse en ambos sentidos. El Ruach HaKodesh lo condujo al Bamidbar, al desierto, simplemente para probar su emuná, su fe. Pero, como el agente en esta prueba iba a ser el Hasatán, el inicuo, cuyo único objetivo sería seducirlo, es más,
desviarlo de su lealtad hacia el Eterno, era una tentación en un mal sentido del término. El Eterno prueba la emuná, pero el Hasatán te ataca. Por eso es que tenemos que discernir o tener discernimiento entre cuándo es una prueba de nuestra emuná y cuándo es un ataque del Hasatán, porque aún durante las pruebas, los exámenes que el Eterno está realizando en nuestra vida, siempre el Hasatán busca recargarse, meterse ahí de colado y terminar atacándonos. De manera que podemos distinguir que cuando es una prueba del Eterno, la prueba nos mantiene pegados al Eterno, porque esto viene de Él, y todo lo que viene de Él te acerca a Él. Por el otro lado, cuando es un ataque del Hasatán, siempre la intención es separarte del Eterno, separar tu comunión con el Eterno. Entonces aquí podemos ver la inferencia indigna que algunos sacarían de esto. Pero podemos encontrar que Jacob Santiago da su punto de vista con respecto a este punto. Y mire lo que dice ahí, Jacob Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 16. Dice, nadie que siendo tentado debe decir, estoy siendo tentado por el Eterno, porque el Eterno no puede ser tentado por el mal. Y Jehová mismo no tienta a nadie, esto dice Santiago. Mas sin en cambio, dice él en el verso 14, cada uno es tentado cuando es arrastrado y es incitado por la carnada de sus propios deseos y es atrapado. Entonces, habiendo concebido el deseo, da a luz el pecado, y cuando el pecado está completamente crecido, da a luz la muerte. No se extravíen, aconseja Santiago. No se extravíen, mis amados hermanos. No se extravíen. Y es algo que debemos de tener muy en cuenta. El no extraviarnos, el no permitir que nuestros 5 sentidos sean de alguna manera extraviados por la influencia del Hasatán. El Hasatán, el diablo. Por ejemplo, la palabra diabolos ahí en el griego significa calumniador. Uno que arroja imputaciones falsas sobre de otro. Por lo tanto, este otro título o este otro nombre que se le dio, lo podemos también encontrar en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, cuando nos lo presentan como el acusador de los hermanos. Acusador de los hermanos, que los acusa delante del Eterno, mire, de día y de noche. O sea que este acusador no descansa, no tiene reposo, no tiene descanso, siempre anda acusando a los hijos del Eterno. También Marcos, en el Evangelio según San Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 12 y 13, nos dice que inmediatamente, el Ruaj se lo llevó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días siendo tentado por el Hasatán. Inmediatamente de que fue sumergido, de que hizo su tevilá, de que vino el Ruaj HaKodesh sobre él, fue llevado al Bamidbar para ser tentado por Hasatán. Así que no fue el eterno Jehová Sebaot quien lo tentó, sino dentro de la prueba de la emuná, el Hasatán llega ahí de intruso, como vulgarmente se dice, a meter su cola y a tentar, a tratar de alejarlo del propósito para que no se cumpliese el plan de redención. Pero ¿cuánto dice que se lo llevó? Mire lo que dice ahí. Marcos, capítulo 1, versículo 13 dice, fue tentado por Hasatán durante 40 días. Por el Hasatán. El Hasatán significa el adversario, uno que acecha o que se opone al otro. Entonces aquí en la bendita Torah se encuentra muy de seguido y muy de constante lo que es el número
40. Y nos podemos preguntar, ¿tendrá algún significado especial el número 40 en la bendita Torá y aún en el Brit Hadashah, nuestra Torá oral? En la bendita Torá se encuentra constantemente el número 40. Por ejemplo, cuando Moshe Rabeno, Moisés nuestro maestro, estuvo en Monte Sinai, estuvo ahí arriba durante 40 días y 40 noches. Y nos podemos preguntar, bueno, entonces, ¿cuál es el significado del número 40 según la bendita Torá? Y el número 40 tiene un significado muy importante en toda la Sagrada Escritura. Y también lo podemos encontrar en el Talmud. El número 40 viene a representar un cambio o transición, la idea de una renovación, la idea de un nuevo comienzo. Así que el número 40 tiene la fuerza de elevar un estado espiritual. Te encuentras en un estado espiritual bajo y a través de un proceso de 40 te elevas, haces tu aliyah, un subimiento espiritual. Vamos a considerar unos puntos. Cuando una persona, en lo que es en la bendita Torá, nos da la instrucción, el Eterno, a través de Moshe, cuando una persona se volvía ritualmente impura, debía sumergirse en un baño ritual, como lo veíamos la vez pasada en la Tevilá de Yehoshua. Un baño ritual, estamos hablando de una mikveh. Podemos encontrar en el Talmud nos dice que una mikveh debe de llenarse con 40 medidas de agua. 40 medidas de agua, estamos hablando 40 cubetas de agua. Nuestros hermanos de Yehudá, lo que es la inmersión, la tevilá, el sumergimiento en una mikveh, es el símbolo máximo de renovación espiritual. Como dijimos, el símbolo máximo de renovación espiritual. Entonces no fue accidental, amados Ajim Behayot, que en la historia de Noé, lloviera durante 40 días y 40 noches, y que el mundo quedara sumergido bajo el agua. Tal como una persona sale purificada de la mikveh, de esas 40 medidas de aguas vivas, así también, cuando retrocedieron las aguas de diluvio en lo que es esta tierra, todo el mundo quedó purificado del libertinaje que lo había corrompido en los días de Noah. ¿Recuerdas? A causa de los ángeles caídos, comandados por Samael, que visitaron las hijas de los hombres y salieron esos gigantes en Nefelim. Pero para esto también Sheliach Kefa, apóstol Pedro, nos dice ahí en el Brit Hadashah, en la primera carta de Kefa, de Pedro, mire cómo nos lo dice ahí en el capítulo 3, en el verso 20. Nos dice de esta manera: aquellos que fueron desobedientes, aquellos que fueron desobedientes hace mucho tiempo, en los días de Noah, mientras Jehová pacientemente esperó durante la construcción del arca, en la cual pocas personas, mira, para ser exactos, 8, fueron salvas por medio de agua. Aquella agua, miren nada más, aquella agua era un símbolo de la inmersión, de la tevilá o de la mikveh, que ahora nos salva al hacer la tevilá, porque es una figura de la remoción de la inmundicia de la carne como respuesta evidente de haber hecho teshuvá y tener así una buena conciencia hacia el Eterno por medio de la resurrección de nuestro amado Mashiach Yehoshua.
40 días, 40 noches, cayendo agua torrenciales de los Samaín, y así nos dice el Talmud que tiene que haber 40 medidas de agua viva para hacer la mikveh, la tevilá. De manera que Moshe Rabbeinu, Moisés nuestro maestro, estuvo en el monte Sinai durante 40 días y bajó. ¿Con qué bajó? Con las tablas de piedra. ¿Y qué traían esas tablas de piedra? La bendita Torah que el Eterno, Jehová Sebaot, le dio ahí. Pero de acuerdo con el Talmud, el tiempo que lleva para que se forme, el tiempo que se lleva para formarse un embrión en el vientre de su madre corresponde a 40 días. A 40 días. Así que por eso es un nuevo comienzo, es un nuevo nacer, es un subimiento espiritual, es que se está gestando algo durante esos 40 días. Así pues, podemos encontrar en los escritos de nuestros hermanos de Yehudá que cuando una corte rabínica encuentra que alguien es culpable de un crimen y lo sentencian a veces hasta con 40 azotes. Y la bendita Torah prescribe que se deben aplicar 40 menos 1. Y el objetivo es llevar al transgresor al punto de la teshuvá, al punto del arrepentimiento, al punto del cambio interno, a la transición y a la expiación. Y quiero invitarle que vayamos ahí a lo que es el Sefer de Devarim, Deuteronomio, capítulo 25, versos del 1 al 3. Vamos para allá rápidamente, amados Ahim Beahayot. Miren lo que dice ahí. Devarim, Deuteronomio capítulo 25, verso 1, dice: si la gente tiene una disputa, si tienen un problema, están peleando, busca una solución en la corte, y los jueces dictan una decisión a favor del justo, y condenan al perverso, entonces, si el perverso merece ser azotado, el juez lo hará tenderse y será azotado en su presencia. El número de azotes será proporcional al de su ofensa, pero el máximo número de azotes es 40. 40 azotes. Él no se excederá de esta medida. Si va por encima de este límite de 40 azotes y lo golpea más cantidad de los 40, entonces tu hermano será humillado delante de tus ojos. Mire cómo la Torah tiene el fiel cuidado en lo que son sus juicios. Bendito sea nuestro Abacados. Es algo que pasaba en el pueblo de Israel. Por eso hay muchos que dicen, aleluya, gloria sea al Eterno. Lo bueno que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ciertamente no tenemos todo el peso de la ley encima, ya estuviéramos muertos, lapidados, golpeados, de alguna manera, erradicados de esta tierra. Por gracia, es que hemos alcanzado la justificación, la salvación. Así es de que no somos salvos por obras de la Torah, sino porque llegó la salvación por emuná en el sacrificio del Mashiach. Es ahora que hemos sido justificados y caminamos como hombres y mujeres justos en la Keilah de Joshua, estudiando, guardando y poniendo por obra la bendita Torah. Gloria sea nuestra Abacados. Pero bueno, amados Ahim Behayot, vamos a poner una pausa aquí. Bendito sea el Eterno. Y regresamos en unos momentitos más para gloria de nuestro Abacados. Amén. Y continuamos adelante. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén, be amén. Aleluya. Nos vemos en un ratito. Vaya por su cafecito, su tecito. Y en un minuto más nos vemos aquí de regreso. ¿En dónde? En Radio Shalom, la estación con el Ruaj.
Amén, mis amados. Ajín Beahayot.